Conexión Global RD surge como respuesta a la demanda de una sociedad empoderada que pide información efectiva, objetiva y veraz del acontecer local y mundial. Para nosotros será un honor ejercer el oficio de la comunicación con responsabilidad al servicio de los dominicanos y el mundo. Con ustedes sus conductores, Manuel Escalante, Olivier Jiminián y Víctor Tineo. Usted está viendo Conexión Global RD. Buenas tardes, pueblo dominicano. Buenas tardes, amigos, familia y todos aquellos que nos colaboran para hacer posible cada domingo a las 3 de la tarde en RN Canal 27 esta conexión global desde República Dominicana con todo el globo terráqueo. Hoy, como siempre, tengo el honor de estar acompañado de mis amigos, hermanos, socios y líderes comunicacionales, don Víctor Tineo y Olivier Jiminián. Víctor, muy bienvenido. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Víctor, Olivier. adelante, buenas tardes. Y buenas tardes a nuestros amables público televidentes que los domingos nos espera para conversar con nosotros, porque desde aquí lo que hacemos es conversar, tratar los temas más importantes del acontecer nacional e internacional y tratar de llevarlo de la manera más transparente y clara posible. Olivier. Así es, buenas tardes. Un domingo más aquí en Conexión Global RD para todos ustedes. Olivier Jiminián, Víctor Tineo y Manuel Escalante, que nunca se queda, señores. Aquí hoy tenemos un contenido excelente para que todos se queden con nosotros. Vamos a hablar de geopolítica, vamos a hablar de internacionalidad, vamos a hablar de aspectos locales con un experto que tenemos para todos ustedes. Y primero, como siempre, vamos a tocar las noticias de incidencia de la semana. Bueno, que fueron, vamos a ver, Escalante, ¿qué hubo ayer? Como todos sabemos, durante 2 años se ha estado bregando, como decimos en el argot popular dominicano, sobre si las primarias son o no son abiertas, si son cerradas. La pugna, cerrada y abierta. Una lucha campal desde todos los ángulos, cada partido con una posición, pero donde más se manifestó esta situación de lucha fue en el Partido de la Liberación Dominicana, tanto así que hubo situaciones donde en el Congreso Nacional, tanto en el Senado, se aprobó la ley de partido y había ese tranque que todos sabemos que era simplemente con la primaria si eran abiertas o cerradas. Y ayer, contrario a todo lo que todo el mundo esperaba, que esperábamos la guerra, había gente preocupada si las sillas eran de metal o si las sillas deberían ser blancas, porque hay muchas personas que siguen apostando a la división del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, ayer, 2 grandes líderes, como son Danilo Medina y Leonel Fernández, demostraron a nivel nacional que saben hacer política. Y en ese momento y ahora vamos a unir brevemente lo que pasó ahí. O sea, nos enseñaron en términos generales, señores, nos guste o no Leonel, nos guste o no Danilo, nos guste o no el PLD, nos enseñaron cómo se hace política. Nosotros queremos que el señor director nos muestre el primer video, cómo comenzó todo. Inmediatamente veremos las conclusiones a las que se llegó en esa reunión y terminaremos fortaleciendo dentro de un comentario dentro de nosotros 3 qué opinamos con relación a lo que pasó en el Partido de la Liberación Dominicana ayer con estos 2 grandes líderes y todo el comité central del Partido de la Liberación Dominicana. Señor director. Constitucional de la República, Danilo Medina, compañero presidente de nuestro partido, expresidente de la República, Leonel Fernández. Ellos conjuntamente con los demás compañeros del comité político, los compañeros de esta comisión organizadora de este encuentro del comité central de nuestro partido, dirigirán los trabajos a desarrollar en esta importante reunión de este organismo del PLD fundamental en este proceso que vive la República Dominicana. Expresión de la unidad, todo unido, jamás será vencido, la principal fuerza política de nuestro país. Bien, dentro del marco de esa reunión se llegaron a conclusiones muy interesantes que vamos a estar viendo brevemente, porque usted sabe que el tiempo en la televisión es muy corto y tenemos un invitado
especialista en, como dijo Olivier, en diplomacia y comercio internacional. Víctor, ¿qué opinión te merece esa reunión del PLD? Bueno, realmente fue una reunión simbólica, emblemática para el sistema de partido de la República Dominicana por una razón muy elemental. Lo que se esperaba, porque históricamente ha sido así, en una reunión de un partido como el de la Liberación Dominicana, que ha venido teniendo una serie de confrontaciones con relación al problema de la ley de partidos políticos, en realidad el que la reunión se realizara en un ambiente de camaradería y en un ambiente de desarrollo institucional, diríamos que medianamente para la República Dominicana adecuado y prudente, eso tiene un valor muy importante y un mensaje muy importante para la sociedad dominicana. Lo que se ha arribado ayer, el acuerdo que se ha arribado, permite que tanto las argumentaciones del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández, como las argumentaciones de quienes preferían o siguen prefiriendo o prefieren las primarias abiertas en el Partido de la Liberación Dominicana, han llegado a una conclusión positiva, a una conclusión que permite a ambos que sus argumentos no se caigan, porque el argumento que tiene el presidente Fernández es que esas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, aprobadas por el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, única y exclusivamente, sin consultar a las bases, iba a ser una decisión inconstitucional, en el sentido de que entonces las bases de la organización política perderían un derecho adquirido, pero además los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana establecen que el padrón para seleccionar y para elegir a los precandidatos, los candidatos a las elecciones nacionales por el PLD tienen que ser con el padrón del partido. Bien. Y para reformar el padrón del partido se necesita que haya se convoque a las bases del PLD para que las bases del PLD decidan esa parte que es fundamental, y ahí entonces está acorde con la Constitución de la República. Nosotros vamos a ver en breve momento las conclusiones a las que se llegó en esa magna reunión. Pero antes yo te quiero preguntar, Víctor, nuestros teleaudiencia no sabe, pero yo se lo voy a decir. Víctor es profesor universitario precisamente de comercio internacional, relaciones internacionales, y es muy bueno en diplomacia. Víctor, ¿por qué es tan importante la estabilidad político-partidario dentro del PLD? No para el PLD, sino para la República Dominicana. Fundamental. La estabilidad política en una nación es como un elemento previo, un elemento clave para que el sistema de derecho, el sistema de organización social se mantenga dentro del marco de ciertos niveles de legalidad y de confianza. Ninguna entidad, ningún país puede manejar adecuadamente su política interna, igual que su política internacional, si no tiene un marco que permita generar confianza. Entonces, si los partidos políticos y las organizaciones sociales no están acorde con determinadas reglas de conducta que se respeten, entonces el país puede verse sometido a niveles de inestabilidad. Y esos niveles de inestabilidad afectan de manera significativa tanto la parte, todo el engranaje social, pero también la parte económica y de unidad de la nación. No solo local, sino internacional. Porque la política local de un gobierno afecta lo que es su política internacional. Claro. Porque están íntimamente relacionadas. Claro. Son como el anverso y el reverso de una moneda. Una y otra, así es. Bueno, ayer no hubo sorpresas, por lo menos de mi parte y de muchos compañeros que estuve yo conversando, aunque en todos los partidos y últimamente, en los últimos meses, en el PLD y en el último año, hemos visto esta confrontación por el tema de cómo se iban a llevar a hacer las elecciones y confrontaciones entre los dos principales grupos dentro del PLD, porque hay que decirlo, entre Danilo y Leonel, líderes, ¿verdad? Digamos líderes. Los líderes cabeza, pero
Ayer digo que no hubo sorpresas porque en el PLD, si vemos la historia y vemos atrás los procesos que se han llevado a cabo, el PLD siempre ha habido consenso, siempre, compañeros. Nunca usted ha visto en el PLD el juego de otros partidos donde ha habido confrontaciones físicas, donde ha habido sillazos, que escuché ayer que había mucha gente esperando eso de la oposición. Los únicos que se sorprendieron fueron la oposición por lo de ayer, porque esperaban que se diera una confrontación directa. Pero vemos cómo no, cómo hubo una reunión con el comité político del Partido de la Liberación Dominicana, y luego en esta reunión del CC, bueno, salen y dan entonces estos 3 puntos, que el señor director, si es tan amable, nos va a pasar un video donde vamos a ver cuando el profesor Fernández, el presidente Fernández, la lámina, expone como presidente del partido los 3 puntos principales en lo que se llevó ayer. Vamos a ver. 3 conclusiones. Correcto. Bien. ¿La tienen a mano ahí, señor director? Pudiera ser la lámina, porque así ya nos vamos un poquito más rápido. ¿En qué quedó esa reunión? Igual puede ser el video, pero es más corta la lámina y ahí la detallamos. Lo tenemos listo, señor director. Lo tenemos listo, míralo ahí. Primero, aprobadas las primarias abiertas, Víctor Tineo, Olivier Giminián. Sí, claro. Algo que casi costó sangre. Segundo, se readecuarán, oiga bien, los estatutos a la ley de partidos. Y tercero, deje la lámina, por favor, señor director, aun cuando sigamos hablando, los nuevos estatutos se ratificarán en un pleno nacional de dirigentes. Aquí, entre los 3, el más especialista en PLDismo es Víctor. Víctor, ¿qué es un pleno nacional de dirigentes? Y Olivier me hablaba ahorita de una pregunta que no la recuerdo. Sí, el pleno nacional de dirigentes del PLD lo componen ese comité central, ese comité político, los presidentes de comité intermedio, los presidentes de seccionales, esencialmente. O sea, que lo componen en sentido general, diríamos que ese poder que está entre el comité central y el Congreso del partido, pero que tiene más poder que el comité central y que el comité político. Es la mayoría, porque ellos van, es la masa. Exactamente, porque ellos van a representar, diríamos, a todo el partido en ese pleno nacional de dirigentes. Entonces, lo que el pleno nacional de dirigentes finalmente decida será lo que se tomará. Es la decisión final del Partido de la Liberación Dominicana. Pero ahora que tú dices eso, de que el pleno y la mayoría es el que decide, yo entonces me hacía la pregunta, en estos 3 puntos, que son prácticamente unos puntos, un pacto que se logró y ya refrendó primero el comité político y refrendó también el comité central, ahora vamos al tercer punto, que tiene que refrendarlo las mayorías de la base. Yo decía, pero ¿y si las mayorías dicen que no, Víctor, en la consulta que hagan ahora general, qué va a pasar? ¿Qué sigue a eso? Ese es como se habla en democracia, el pueblo es el soberano. Ese comité nacional de dirigentes, ese pleno nacional de dirigentes es que tiene la última palabra. Esa consulta no es nada más una consulta. Tú dices que volvemos a cero, entonces, volvemos a lo mismo. No volvemos a cero, es lo que se decida, porque lo que ocurre es que la ley permite. Pero volvemos a cero porque si se decide que no a los estatutos, ¿eso es lo que quiere decir? Quedamos con los estatutos reformados adecuados a la ley, porque lo que se está haciendo es, estamos reformando los estatutos, estamos yendo a la fuente del poder. Pero no se supone, Víctor, perdona la interrupción, que la reformación de unos estatutos dentro del PLD, el único organismo facultado es el Congreso. Pero en este caso lo que están haciendo es convocando al Pleno Nacional de Dirigentes como un congreso. Que es un congreso elector, diríamos, pero que puede tomar esa decisión de reformar los estatutos y adecuarlo a la ley. Lo que ocurre en este caso es que lo que se ha comprometido el comité político lo que es a plantearle al Pleno Nacional de Dirigentes que se aprueben las primarias abiertas a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, a lo interno de los estatutos del partido. Habría que esperar ese plazo, entonces. Ese es el acuerdo que se ha arribado. Correcto. Lo que pareciera entonces indicar que si los sectores que a lo interno están luchando por definir qué es lo que se va a aprobar, si primarias abiertas o cerradas, en este caso se han puesto de acuerdo para decidir que el partido asuma las primarias abiertas. En ese caso, se supone que sería muy difícil
que eso no se apruebe en el Pleno Nacional. No, pero claro, de Víctor, dirigentes. claro, porque que la influencia mayor está en los organismos superiores. Entonces eso me dice por lógica que si el CP y el CC ya tomaron una decisión, el CC que tiene 500 y pico de 600 y pico de miembros, ¿verdad? 630 y algo. Hacia abajo, el CC que influye en los principales entonces de base. Bueno, ¿no? se supone que entonces, eso es técnico directo. políticamente debería ser así. Debería ser. Pero mayoría y la base no necesariamente están muy conformes con el CC y con el CP. Está inconforme, sí. Pudiera haber una situación... Tú dices que está inconforme. No, yo no Manuel, digo. Sí, eso va, la respuesta del CC y el PP en base... Le digo mejor, la respuesta de la base en función de la posición del CC y del CP va a depender fundamentalmente, Víctor, corrígeme, de qué tan conforme esté la mayoría de la base con el CC y con el CP. Esa es la democracia ¿Sí o no? y el consenso. Vamos a ver. La democracia indica que si mayoría decide que, en definitiva, quiere padrón del partido, será padrón del Será partido. padrón abierto. Así es. Ya. Bueno, señores, como habíamos dicho, el tiempo en televisión camina rápido. Nosotros nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Ya le dijimos las conclusiones de la reunión del PLD ayer. Y cuando volvamos de los comerciales, tenemos un filete de invitado, una persona que sabe mucho de relaciones exteriores. Vamos a hablar por qué son importantes, cómo pueden incidir en el marco económico, social de un país. ¿Qué pasa con China, con Haití? Brasil. Y ojalá no dé tiempo de hablar del famoso Bolsonaro. Volvemos en breve.